como para introducir dos cositas que pueda resaltar de este personaje, Josué. ¿Qué más le llama la atención? Uno, determinado. ¿Determinado? Sí. Por Dios. No, o sea, era un hombre determinado, firme en su carácter. O sea, dos cosas de él, ¿sí? Dos cualidades. Determinado, es que no te sí, determinado. Y la otra, por supuesto, temeroso de Dios. ¿Sí? Determinado, llamado por Dios. Y obediente a las cosas de Dios. Es muy importante este personaje, amigo oyente, porque acá él nos deja ver en su vida ministerial, llamémoslo así, una serie de facetas muy amplias, que inclusive el mismo Moisés no abordó. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre en dónde estuvo Josué cuando era chiquito, mucho cuando nació. Y la historia dice que él nació en todo ese territorio llamado Gosén. Gosén queda prácticamente en la parte oriental del delta del río Nilo, en la parte sur del mar Mediterráneo. Él recorrió mucho, porque salen de Gosén para pasar por Mara, para pasar por otra serie de territorios hasta llegar al pie del monte Sinaí. Recordemos que todo ese territorio del monte Sinaí hoy pertenece a lo que es la Jordania. Y luego de ahí se desplaza hasta Cades de Barnea. Y Cades de Barnea prácticamente ya queda muy cerca a lo que es Tierra Prometida. Pero después él se acerca mucho más y llegan a la tierra de lo que es los moabitas. Y allí es donde recibe el encargo, junto con Caleb y otros 10 de la tribu de Judá, para explorar la tierra prometida, quiénes vivían allí, cómo vivían, qué tenían, cómo eran sus ejércitos, cómo eran sus ciudades y todo. Y rindieron informe. Entonces, todo ese recorrido geográfico de Josué es bien interesante tenerlo en cuenta. Recorrió muchos kilómetros. La parte de la historia. Miren, muy importante la parte histórica porque es uno de los dos que salió de Egipto y entró a Tierra Prometida. Todos los demás quedaron muertos en el desierto, como veíamos programas anteriores, por la desobediencia, por la idolatría y por la rebelión. Entonces, lo más importante en la que se conoce José, tal vez esa misión que cumple, explorar Tierra Prometida y llegar con buenas noticias, a pesar de que habían unas fortalezas muy fuertes en los que moraban en esa Tierra Prometida, que eran los cananeos, especialmente. Miremos un poquito la parte social. A ver, la parte social, él viene de la tribu de Benjamín, si no estoy mal. De Efraín. ¿De Efraín? Sí. De la tribu de Efraín. Entonces, él como descendiente de la tribu de Efraín tenía un gran cargo o digamos amplitud de liderazgo dentro de la tribu de Efraín. Su parte social, pues él nació en esta tribu y por pertenecer a esa tribu pertenecía a que él pudiera estar precisamente liderando, en cierta forma, ese ejercicio de poder contribuir a llevar al pueblo de Israel a Tierra Prometida. Bueno, ¿qué miramos más en la parte cultural de lo que fue la vida y el desarrollo ministerial de Josué? Miremos las culturas. Aquí hay 3 culturas muy marcadas. Una cosa era el pensamiento de los egipcios, que eran grandes guerreros, tenían un gran ejército. Hay una posición que se habla de que Josué ya salió mayor de Egipto y que pudo salir a los 40 años y que tuvo tiempo para haberse formado dentro de las filas del ejército de Faraón. Es una posición, otros dicen que no, que salió muy peleadito y que no hubo momento en que hubiese podido recibir instrucción del ejército. Entonces es una cultura de los egipcios. 2, la misma cultura de lo que es el pueblo de Israel.
Ellos mantenían sus costumbres de sus antepasados, lo de Abraham, lo de Jacob, lo de Isaac y todo lo que había ocurrido entre las 12 tribus de Israel estando en plena esclavitud. De todas maneras, ellos eran judíos que en lo posible trataban de mantenerse dentro de la cultura judía. Y había otra cultura mucho más fuerte que era precisamente la cananea. Los cananeos. Bueno, había otras culturas como el caso de los moabitas, el caso de los moabitas, había otro grupo, ismaelitas, y había toda una serie de grupos que tenían otras culturas, digamos, diferente a Egipto, diferente a la cultura judía, pero muy propias de la cultura cananea en lo que es toda la región de lo que hoy es el estado o el territorio del estado de Israel. De tal manera que esa es como a grandes rasgos una orientación geográfica en donde estuvo Josué trabajando en su ministerio, su parte histórica, qué es lo que lo hace sobresalir. Bueno, fuera de haber escrito el libro de Josué, pues haber llevado el pueblo a la tierra prometida, su rango social de la tribu de Efraín y su parte cultural, pues mantenerse firme en la cultura de los judíos y apartarse de la cultura de los egipcios y de la cultura de los cananeos. Bueno, Marcelita, resaltemos muchas otras cosas más de este gran líder Josué. Sí, definitivamente Josué, ¿sí? Josué. Josué, de verdad que es un personaje increíble. Pues a mí siempre me ha gustado mucho. Y ahorita para este programa, de verdad que es donde uno pues puede actualizar también muchos conceptos y ver una persona como Josué tan entregada. Entonces, para precisar lo que tú mencionabas, entonces Josué es proveniente de la tribu de Efraín. Y pues uno diría, pues me pasó. La tribu de Efraín, yo busqué en el capítulo 49, pues Efraín era uno de los hijos de José. O sea, fue nieto de Jacob. Entonces, pues viene, imagínense, o sea, es decir, que él viene, su ascendencia es directamente de José, ¿cierto? O sea, de su papá, de la tribu de Efraín, que era el hijo de uno de los hijos de José. Recordemos que José tuvo 2 hijos, que fue Efraín y Manasés. Y la promesa que Dios le dio a José es que, o sea, que Efraín iba a ser mayor, iba a ser superior a Manasés. Entonces, para ponerlos en contexto. Sí. Esto es muy importante y yo creo que, no sé, hay que hacer una serie sobre las tribus porque es importantísimo conocer realmente cuál es la importancia de las tribus de Israel, ¿cierto? Y la bendición y lo que Jacob precisamente declaró sobre ellos. Entonces, a Josué inicialmente le pusieron el nombre Oseas. Es hijo, su padre se llamaba Nun. Y su nombre inicial fue Oseas, que significa salvación, pero Moisés le cambió el nombre a Josué, que realmente el nombre hebreo es Joshua, ¿sí? ¿Qué significa Joshua? Joshua significa Yahweh es la salvación. Entonces, para que esto lo tengamos presente, ¿por qué? Porque el nombre hebreo de Jesús de Nazaret, pues es Joshua. ¿Sí? No es Jesús, Jesús es la traducción a nuestra lengua latina, pero realmente el nombre de Jesús en hebreo es Joshua. Entonces ese es el nombre que inicialmente, o sea, salvación, luego Moisés, el líder de Josué, le cambia a Joshua para indicar Yahweh es la salvación. Entonces, esto como en estos aspectos de eso. ¿Qué puedo yo decir de Josué en su perfil como tal? No soy psicóloga, obviamente aclaro, soy abogada, pero todos tenemos algo de psicología, ¿verdad? Entonces, digamos que uno lo que puede ver de Josué, un joven que creció pues conociendo los milagros de Dios. Nació en Gosén, sabemos todo lo que vivió el pueblo de Israel allí, siendo apartado de pues todo lo que pasaba cuando las plagas. Entonces vio el poder de Dios y además porque pudo conocer también de parte de sus padres, pero también de Moisés. Por algo Dios lo apartó, ¿cierto? Y le entregó el legado, no a los hijos de Moisés, que eso también es algo importante, sino a Josué,
un joven que realmente amaba a Dios y lo podemos ver en su ministerio. Entonces, vemos de Josué, como yo decía, una persona determinada. ¿A qué me refiero con determinada? Que no se anda con titubeos a la hora de seguir a Dios. Y eso creo que pues es súper importante. Temeroso de Dios. Además, súper importante mencionar de Josué. Que Josué fue el que estuvo con Moisés 40 días y 40 noches allí en lo más alto del monte Sinaí. O sea, él, aunque pues no estuvo allí adentro, ya pues cuando Moisés estaba hablando con Dios, pero estuvo ahí al ladito, o sea, por ahí cerquita, yo me imagino, por ahí digamos como cuando uno se iba, en mi caso cuando iba al campo y la tía o algo así le decía, espéreme acá que voy a ir allá, y se metía ya la tía a buscar la vaquita o algo así, uno se quedaba por ahí a un ladito esperando. Entonces Josué estaba allá, por allá en un rincón, así en el monte Sinaí esperando a Moisés, pero él estuvo con Moisés en esos 40 días y 40 noches que estuvo Moisés allí. Entonces vemos que también se puede conocer por el mandato que recibió, que también pudo ser un hombre pues también guerrero, que aprendió seguramente de Moisés, porque ya lo veíamos en el perfil de Moisés, que fue, pues aprendió, era un guerrero del ejército de Egipto. Entonces seguramente Moisés, que estuvo ahí bajo la cobertura de Moisés, debió aprender también de este tipo también de técnicas y tácticas para poder también ser un líder guerrero en el pueblo de Israel. Sí, Marcela, interesante. Es muy importante siempre establecer las características de cada personaje, porque es lo que permite individualizar un personaje de otro. Y bien lo indicaba Marcela. Entonces, Josué, indicamos que fue ese ayudante, ese muchachito que estaba ahí al pie de Moisés. Sí. Eso le permitió a Moisés tener, digamos, mucha influencia sobre Josué, y Josué obedecer todo lo que era el liderazgo de Moisés. Una segunda parte también personal muy importante, y es que realmente fue uno de los dos que entró a tierra prometida junto con el señor Caleb. Sí, sí. Todos los demás quedaron muertos en el desierto por 3 elementos principales. 1, la idolatría. 2, la desobediencia, es decir, la rebelión. Y 3, por estar mirando el pasado. Entonces, como en Egipto sí había carne, habían puerros, habían muchas cosas ricas, en el desierto no lo habían. Entonces ellos en su sentimiento, en su necesidad, decían cómo sería otra vez interesante volver a Egipto, y esa es la rebelión, y por eso quedaron mejor muertos en el desierto. Hay una característica fundamental que no podemos olvidar de Josué, y ya lo decía Marcelita, es su carácter militar. Mire que él se conoce para toda la historia de la humanidad como uno de los grandes líderes militares. Y a mí me llamaba mucho la atención, Marcela, y ese cuadro está en la Basílica Menor de la Catedral o en la Plaza de Bolívar. A mí me fascina ver, cada vez que voy me fascina ver ese lienzo. Y es, no sé si es de Murillo o es de Arces de Ceballos, pero ahí está ese óleo que es inmenso, tiene como 7 metros de ancho por lo menos 5 metros de largo. Y ahí está Caleb vestido, digamos, de civil, como si fuera sacerdote. En cambio, Josué sí está con su casco y su espada. Y a mí siempre me llamaba eso la atención. Y ahora vengo a saber porque lo destaca la palabra de Dios como uno de los grandes líderes o generales del ejército por su estrategia que buscaba para poder vencer a los amalecitas, porque él estuvo combatiendo en el desierto, y luego vencer a todos los pueblos que estaban en tierra prometida, en Canaán, salvo a los
habitantes de Jai, pero allí fue porque hubo una desobediencia de unos generales que estaba bajo el mando de José, que era el señor Acán, ¿cierto? Sí, aquí quiero mencionar, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 30, nos habla de la tribu de Efraín, dice que de ese ejército que se unió a David, guerreros que se unieron al ejército de David, dice, de la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. Entonces acá pues como para que ustedes también tengan ahí los versículos de que lo que estamos hablando, que Josué viene de una tribu en la que eran formados de manera, digamos, también para la guerra, porque es que al pueblo de Israel le tocaba estarse enfrentando continuamente a los pueblos enemigos, que es donde precisamente en Éxodo capítulo 33 Dios le habla a Moisés, ¿cierto? Y le dice que escoja de las tribus a diferentes guerreros para que vayan y peleen precisamente contra los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Eso está allí en Éxodo capítulo 33. Entonces, Josué no era cualquier persona así como que, no, o sea, tenía unas cualidades, unas habilidades, aptitudes muy propias para poder desarrollar la labor tan impresionante que era seguir y comandar el pueblo de Israel para poder lograr entrar a la tierra prometida. Sí. Ya hemos visto entonces esos aspectos geográficos, sociales, históricos y culturales en donde estuvo Josué ejerciendo su misión. Estuvimos viendo todas sus características personales. Ahora vamos a empezar a iniciar lo más importante, que es mirar cómo fue esa relación de Dios con Josué o Josué con Dios. Y es lo más importante, porque aquí podemos resaltar una serie de principios, como indicaba Marcela, de Josué. Ya no solamente como su liderazgo militar o su capacidad de dirigir un pueblo en su parte de gobernarlo, sino en su relación con Dios. Y mira, Marcela, a mí lo que más me llama la atención de Josué es la fidelidad que él tenía a sus ancestros dejados por Abraham, Sí. por Isaac, por Jacob, por José y aún por el mismo Moisés. Entonces, como él sabía que estos personajes eran temerosos de Dios, creían en un Dios poderoso de Israel y además, Marcela, Josué debió de enterarse cómo fue lo de las plagas. Claro. Y debió mirar este peladito cómo se abría ese Sí. mar rojo y cómo encontrar agua amarga resultaba en agua dulce y cómo de una roca salía agua dulce, agua pura. Sí, sin dudas. Mientras tú hablabas eso, yo pensaba en Pablo y Timoteo. Sí, O sea, Josué ¿hay una relación? fue un discípulo de Moisés y yo me lo imagino todo el tiempo al pie de Moisés, ¿cierto? Inquieto, mirando todo lo que hacía, como, o sea, esa relación que tenía Dios, de Moisés con Dios. Entonces, la verdad que una persona, muchas cosas que rescatar de Josué, ¿no? En el ámbito militar, pero también en esa sensibilidad, en ese amor también a las cosas de Dios, pero también esa sensibilidad por aprender y por ver lo que su líder hacía y cómo se relacionaba con Dios. Y a propósito de lo que tú indicabas de Josué relacionado con Dios, dice acá, cuando se reúne con el pueblo una última vez, Josué dice, narra las hazañas de Dios a favor de su pueblo. Oye, bonito, cuando Josué llega a una edad y empieza a narrar todas las hazañas que Dios hacía por su pueblo de Israel. Y aquí es donde vemos, digamos, la
firmeza y la palabra que tú dijiste al comienzo que no la había escuchado y me gustó. ¿Cómo fue que tú dijiste? Determinado. Determinado. Porque él estaba determinado por el poder y la soberanía de Dios para llevar el pueblo de Israel que había durado 40 años en el desierto y entrarlo a tierra prometida. Entonces, por eso, Josué le enseñaba las hazañas que Dios había hecho por su pueblo. Y miremos otro aspecto por acá importante en Josué. Este principio de los que tú hablaste, Marcela, de liderazgo y de discipulado. Bueno, en el mundo del estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando se estudia a José, siempre se resaltan dos grandes líderes, como digamos, líderes natos. Uno es Josué y el otro es Nehemías. Entonces, cuando se estudia en las facultades de teología, en las mismas iglesias, de las enseñanzas, siempre se toma a estos dos hombres como los modelos de líderes. Y luego, más adelante, vemos también algo muy importante entre la relación de Josué con Dios, es la firmeza que él tenía de que si Dios le había hablado a sus antepasados, de que esa tierra prometida que él había explorado era para ellos, y a pesar de lo que él vio, esos ejércitos bien organizados, esas murallas o esas ciudades amuralladas y esa cantidad de fortalezas que tenían, a él no le interesó eso, porque él creyó en la promesa que Dios le dio a Abraham, a Jacob y a Isaac, que esa tierra sería del pueblo de Israel. Entonces Josué tenía esa seguridad de que él era el que iba a liderar para que se cumpliera esa promesa de estos grandes patriarcas. Sí, yo acá quiero también pues llevar a los oyentes, a los seguidores allí en los medios digitales, es que también el capítulo, digamos como así que donde aparece por primera vez Josué, es en Éxodo capítulo 17. Allí menciona, dice en el 8, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Qué importante esto, porque mira cómo ya Dios precisamente le va conduciendo a Moisés para que Josué fuera el líder, porque es que ahí Moisés le dijo a Josué, escoge. No, Moisés no le escogió, no, escoge, o sea, ya le dio un liderazgo. Sí. Oye, Marcela, importante esa anotación, porque la primera guerra que tuvo que afrontar Josué al frente del ejército del pueblo de Israel fue contra el pueblo que decía Marcelita, los amalecitas. Y recuerde que en ese caso fue en donde Moisés estaba allá en un alto, y entonces él con sus manos altas, cuando las tenía, ganaba el ejército que comandaba Josué. Sí. Pero cuando él bajaba las manos, entonces ganaban los amalecitas. Le colocaron una piedra o lo sentaron en una roca, en una piedra, y por un lado lo alzaba, era Aarón, era uno, sí. Yo no me acuerdo el nombre del otro, le levantaba la otra mano, y ahí fue donde, como dijo Marcela, Josué se fogueó contra el ejército de los amalecitas y ganó la guerra, ganó la victoria. Pero ¿sabe por qué? Porque Moisés estaba con manos altas pidiéndole al Señor. Entonces el que dio la victoria fue el Señor, utilizando a Josué, y por eso la gloria siempre debe ser para Dios. A mí me parece acá importante en el versículo 10, antes de ir a la pausa, dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó. O sea, ¿era obediente? Un hombre obediente al líder, ¿cierto? Sí. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Y dice
que después de la victoria el Señor dio a Moisés, bueno, ya entonces ahí vemos todo esto, lo que pasó, que la vara levantada, que Aarón y Hur le sostenían los brazos a Moisés. Ur. Entonces, impresionante esto. Entonces ya un líder que ya Dios había ido preparando y al que ya se le estaba entregando esa responsabilidad de estar comandando al pueblo de Israel. Bien, Marcelita. Hombre que unió a las 12 tribus y cumplió lo que Dios había prometido a Moisés de entregarles la tierra. Él fue el que les repartió la tierra en Canaán a todas las 12 tribus de Israel. Seguimos hablando de Josué. Pues miren, amigo oyente, quisiera resaltar ya antes de las aplicaciones 3 aspectos de este amigo Josué. Una, es un ejemplo de liderazgo, sin lugar a duda. Un hombre que si uno quiere encontrar todas las fortalezas para ejercer un liderazgo, hay que ir a Josué y también a Nehemías. Segundo, un hombre con una convicción y una firmeza y una fe en sus padres, patriarcas. Sí. Abraham, Isaac y Jacob. Porque él sabía, Josué, que esa tierra donde fluía leche y miel era para ellos y que él iba a liderar a todo el pueblo de Israel para disfrutar. Y así lo fue. Entraron, pasaron el Jordán, derribaron las murallas de Jericó, luego fueron a Jai, les fue mal por una desobediencia, pero después derrotaron a todos los pueblos cananeos que estaban en esa región, donde hoy es el territorio de Israel. Y en tercer lugar, es algo muy importante. Es como realmente esa entrega, esa identificación con un Dios único, con un Dios poderoso, con un Dios verdadero. Entonces él fincó todas sus acciones, todos sus logros, todo lo que él hizo, lo hizo en nombre del Dios de Israel Todopoderoso. Esos 3 aspectos, el liderazgo, su convicción en los ancestros patriarcales y la fe en Dios de entrar a tierra prometida. ¿Qué más tenemos? Sí, recordemos también que uno de los que, como tú bien lo mencionabas, Juan, que se rasgó las vestiduras, o sea, por la reacción, la actitud del pueblo, pues cuando fueron a explorar la tierra prometida, ¿cierto? Fue Josué y Caleb. ¿A qué quiero llegar con esto? Que un hombre muy celoso de las cosas de Dios y con una fe desbordante. En Deuteronomio capítulo 34, luego de la muerte de Moisés, podemos ubicar en el versículo 9, dice: ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Estaba lleno. Entonces Josué, un hombre del Espíritu de Dios. La sabiduría, ¿cuál es? Es la sabiduría de Dios, el conocimiento que viene de Dios. Entonces, era un hombre lleno del Espíritu de Dios, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Acá también quiero poner en contexto, ya fuimos directamente al libro de Josué, al libro que pues Dios le dio la oportunidad de escribir, es que el contexto, listo, Josué todo lo hizo, estaba Moisés, pero hay un versículo que siempre lo traemos a colación, es relacionado a lo que nos enseña nuestro Señor acá en su palabra, y es justamente de que Josué estaba en un contexto de temor. Porque cuando dice en Josué capítulo 1, en varias oportunidades, no me acuerdo si son como 3 o 4 en la otra Biblia, porque pues tengo varias Biblias, creo que yo lo escribí, hay como 3 veces que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Y muchas veces nosotros citamos ese versículo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y eso siempre, ay no, hoy tengo un examen. Sí, Señor, tú me dices que me esfuerce. Pero el contexto no es ese. Sí. Obviamente que sí, ahí lo podemos traer, pero el contexto es que Moisés, el líder, como un papá para Josué,
había muerto. Y eso es como a veces de pronto mi esposo, él me dice, somos abogados, y cuando él está al lado mío, orientándome, dictándome algo para hacer, yo me siento segura. Pero cuando él se va y me dice, ahí le dejo para que haga, y yo, sí, por la experiencia que él tiene. Entonces, imagínense Moisés, claro, él se sentía seguro porque estaba su líder, porque estaba Moisés, porque contaba con su respaldo, pero ya no estaba Moisés. Entonces, imagínense, entonces también acá vemos un Moisés que sintió miedo, que sintió temor, y más con un pueblo tan terco como lo era el pueblo de Israel. Entonces acá también hay que resaltar eso, ¿cierto? También hay que resaltar esas debilidades de Josué, que fue un hombre que sintió miedo, y por eso Dios le dijo varias veces, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces. Eso me parece Sí. muy importante. Pues vea, Marcelita, si no estoy mal, las 4 veces que repite Josué, esfuérzate y sé valiente, es decir, Dios le dice a Josué, es el capítulo 1. Sí. Y yo recuerdo cuando nos conocimos con Marcelita hace 23 años ya, yo nada de cristianismo, ella sí, porque ya venía desde niña recibiendo el evangelio. Y siempre recuerdo que ella me decía, como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y esa palabra me llamaba mucho la atención. Me llamaba también la atención de todo lo que es la importancia de la oración y de no utilizar palabras de pronto vanas o soeces, Sí. porque ella decía que me ataba, ¿no? Entonces yo la molestaba que si estaba atado o no estaba atado. Pero lo más importante de esto es lo que dice Marcela, 4 veces. Bueno, no estoy seguro, pero creo tener que es en el primer capítulo. Sí, es pero en para el no, primer capítulo. de pronto, en todo el libro de Josué. No, pero sí por es lo en menos, el primer capítulo que le dice varias veces, Exactamente. esfuérzate y sé valiente. O sea, tremendo. Y yo he sido valiente, me he esforzado, Sí. yo he sido valiente. Entonces, digamos que en esa parte, Josué, pero Dios estaba con él, y por eso Dios le dice, mira, o sea, que te mando esto, pero también le dice, medita en mis palabras, que es el Josué 1:8, es hermoso. Y en Josué capítulo 3, versículo 7 dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. A los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que lleven el arca. O sea, ya, porque claro, eso es como todo, ¿no? Eso es como cuando uno cambia de empleo de jefe, pero es que mi anterior jefe tal cosa, tu nuevo jefe es eso. Entonces, para los israelitas ya Moisés ya no estaba. El nuevo jefe era Josué. Sí. Y Dios lo estaba afirmando y le estaba dando esa seguridad a Josué. O sea, mira de ahí la importancia de tener relación con Dios, sí, y de comunicarnos con Él, guardar esas palabras que recibimos como lo que Él hizo, todo lo que recibió de parte de Moisés, pero ya era Él con Dios directamente. Sí, y es importante lo que anota Marcela, porque mire que si estudiáramos bien el perfil de Moisés, claro que ya lo hicimos, él realmente era un hombre que es el único que está narrado en las Sagradas Escrituras que hablaba cara a cara con Dios. Tremendo. Después de Jesús, ninguna otra parte. Sí. Ahora, fijémonos que Moisés, nada de guerras. De él se sabe, en su parte personal, que era humilde, ¿cómo es la expresión? Era noble. Noble. Sí. En cambio, Josué, además, lo superó en la parte de la gobernabilidad. Sí, claro. Porque él fue el que realmente diseñó todo, al liderar qué tierras eran las que tenía que entregarle a las tribus de Israel. Qué mejor ejercer un gobierno y una administración de esas para entregarle las tierras. Imagínense las discusiones que pudo haber, no lo narra el texto, pero eso debió de ser tremendo, porque por allá hay una tribu que le tocó un terreno en el norte y otro en el sur, pues es Efraín o es Benjamín, uno de los dos. Entonces, no era tan fácil. Ahora, la parte militar de Josué, el estratega militar, ese es único. Pero lo más importante de resaltar realmente en Josué es esa comunicación de obediencia con Dios, porque bueno, Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero con Josué solamente él escuchaba
lo que le decía el Señor. Sí. Tremendo, ¿no? O sea, es que tú a lo largo, mira, yo lo tengo acá resaltado en azul, que es las palabras de Dios a Josué. Y aquí todo dice, dice, ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, capítulo 4. Luego más adelante, en esos días el Señor le dijo a Josué. Luego el Señor le dijo a Josué, o sea, todo el tiempo Josué estaba en completa comunicación con Dios. Y él no movía. Él no daba un paso, sino era bajo la instrucción y la orden de Dios. Sí. Todo el tiempo él estaba, o sea, no hacía nada que no fuera que porque Dios, él iba y consultaba a Dios y se movía por la voluntad de Dios. Es impresionante, o sea, realmente Josué, muchísimo que aprender de este gran líder y lo que decíamos, ¿por qué la palabra determinado? Porque con Dios no se trata de, ay, yo siento que esto, yo siento que amo a Dios, yo siento, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, con Dios es cuestión de tomar decisiones. De ser determinado en obedecerle y en creerle a él. Si Josué hubiese sido una persona tibia, pues sencillamente no hubiese sido la persona que Dios eligiera para llevar adelante al pueblo de Israel. ¿Y sabes algo que me impresiona mucho? Me gusta mucho porque seguramente Josué escuchaba a Moisés cuando oraba y le reclamaba a Dios, porque es que Moisés, era lo lindo que Moisés hablaba con Dios cara a cara y le reclamaba cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel y Moisés le decía, ¿cómo vas a destruir al pueblo? ¿Sí? O sea, ¿qué van a decir los demás? Porque Josué también lo hizo. Josué también hubo un momento que Dios iba a acabar al pueblo de Israel y Josué prácticamente lo mismo que su maestro le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir las naciones? Ya les ubico el versículo. Esa parte es importante y qué bueno conseguir el texto, porque hubo un momento que también, como dice Marcela, Josué se agotó como ser humano. Y entonces Dios quería mandar otro castigo igual que en plena desierto de acabar con la gente porque estaba como volviéndose a rebelar. Y lo que dice Marcela es que Josué, digamos, confrontó al Señor. Sí. Y llega y le dice, a buscar el texto, llega y le dice, mire, si usted nos acaba acá, ¿qué van a decir? Los de Egipto se van a burlar de un Dios que entonces no cumple sus promesas y que no es poderoso. Ese texto es bien importante. Pero aquí ya yendo a la parte, digamos, de buscar unos principios doctrinales o doctrinarios y de buscar unos principios esenciales por los que Josué se fundamentó, es en primer lugar la fidelidad a las cosas de Dios. Esto es muy importante, amigo, para poderlo retomar a unas aplicaciones hoy. La fidelidad a las promesas de Dios. Segundo, la fe que él depositó en el Dios de sus padres, de sus antepasados, y en los consejos que pudo recibir de Moisés, y en el testimonio que Moisés dio a conocer y que ahí estaba precisamente Josué. Esa convicción de un Dios que cumplía las promesas y que los iría a llevar a tierra prometida es algo que hay que resaltar en Josué, que es esa firmeza en un Dios que cumple las promesas, como dice el himno. Y en tercer lugar es mirar cómo esas promesas que Dios había dado por Abraham, Isaac y Jacob y luego con Moisés, tenían que organizarse dentro del territorio del pueblo de Israel, la tierra prometida. Y por eso es que a Josué también se le conoce, Marcelita, como el fundador de la organización del pueblo de Israel en la tierra prometida, con esa forma de gobierno que él prácticamente empezó con el periodo de los jueces. Uy, sí, tremendo. Y bueno, y mientras ubico el pasaje, algo también importantísimo y un milagro que Dios hizo a través de Josué fue cuando se detuvo el sol. Ay, tremendo.
Eso fue una hazaña que Dios hizo a través de Josué, impresionante. Entonces, o sea, en uno, pues es la separación, o sea, aparte que también el río Jordán, que vamos a hablar de esto el viernes, ¿cierto? Dios mediante en el mismo espacio, en el impulso, pero también definitivamente Josué era una persona que esa misma comunión con Dios, ese liderazgo y ese temor a Dios también lo llevó a realizar grandes hazañas. Ese tema que acaba de decir Marcela, que es precisamente material, lo hay para hacer un programa de la detención del sol. Sí. Y miren, Marcela, eso, si no estoy mal, fue para que se cumpliera perfectamente la promesa de que el pueblo de Israel lograra estar tranquilo en la tierra prometida. Y mire, amigo oyente, me acuerdo de lo siguiente: cuando se estableció el calendario gregoriano en el siglo XVI, Sí. los astrónomos de esa época, que ya estaban muy adelantados en el estudio de la astronomía, les hacía falta 9 días, o no les cuadraban 9 días. Sí. Y algún estudioso invocó es que esos 9 días el sol, por mandato de Dios, lo detuvo y entonces no se pueden contar. Y ahí sí les coincidió los 9 días. Y esos 9 días también hay que contarlos y tenerlos en cuenta cuando se cuentan las 70 semanas de Daniel. Las 7 primeras semanas, el edicto hasta la edificación del templo y de las murallas. De ahí las 62 semanas a la venida del Mesías. Se interrumpe la semana 69 y falta una semana, que es la semana que está por cumplirse en el periodo del reinado del milenio de Cristo. Marcelita. Sí. ¿Ya? Bueno, Josué capítulo 7, ustedes ahí se van a dar Tremenda cuenta. para conseguir los Es textos. la derrota a los israelitas. Entonces dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? ¿Si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Le dice Josué a el Señor. Ay, y ahí pueden seguir leyendo. Y el otro capítulo que hablamos de que Josué oró para que el sol se detuviera, lo ubican en el capítulo 10, versículo 12. Entonces dijo, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y pues ahí pueden seguir leyendo qué fue lo que sucedió y cómo Dios le dio la victoria. Me llama mucho la atención que leí acá de estos versículos que tengo resaltados. Dice que Dios le dice a Josué, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Y dice por acá, en otro, eso es en el 10 y en el 11 dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo. O sea, digamos que ahí podemos ver esas debilidades. Sí. Y es lo hermoso de que Dios no busca personas perfectas, Él busca personas imperfectas. ¿Por qué? Porque es en nuestra debilidad donde Él se perfecciona, donde Él se glorifica, y lo vemos acá en Josué. Amén. Qué buena argumentación bíblica. Bien, Marcelita. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un minutico para sus aplicaciones y conclusiones, Marcelita. No, pues yo creo que ya la decía, definitivamente es la obediencia. Muchas veces nos encanta ver los resultados de siervos de Dios y anhelamos de pronto tener las bendiciones que tiene un cantante, un predicador X o Y, pero a veces no nos preguntamos qué es lo que esa persona ha hecho para que obtenga el favor y la bendición de Dios, ¿cierto? Lo vemos en Josué. A Josué le tocó guerrearla, o sea, igual que lo hablábamos con Caleb, ¿cierto? No es que ya pasó a la tierra prometida, le tocó guerrear, le tocó pasar tiempo con Dios, consultar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros consultamos la voluntad de Dios para tomar decisiones?
¿Está Él presente en todo y para todo en nuestra vida? Yo creo que esa pregunta, hoy yo salgo confrontada y creo que esta palabra realmente me ha ministrado a mí muchísimo y es para que la pongamos por práctica. Sí, Marcelita. Entonces, amigo oyente, ¿qué podemos en conclusión aprender de Josué? Muchas cosas, pero solamente vamos a hablar 3. Una, fe en que Josué creía en las promesas del patriarcado. Segundo, fidelidad. Él no solamente fue fiel a las enseñanzas que le dio Moisés, sino él fue fiel a la voz de Dios. Dios le hablaba y él lo hacía. Dios le hablaba y él lo realizaba. Inclusive llegó un momento a confrontarlo, como nos leía Marcela. Y en tercer lugar, ya vimos fe, fidelidad, obediencia. Obediencia. Porque en esa confrontación, al otro lado del Jordán, pues realmente se nota lo cansado que él estaba y desanimado y de todo. Sí. Pero él tenía que cumplir una misión, es obedecer. Amigo oyente, cuando usted examine la vida de Josué, tenga en cuenta que usted también está llamado para ser fiel delante de Dios, porque Él tiene grandes promesas para nosotros. Tiene que usted tener una fe absoluta de que Él solo es el Dios verdadero y no hay más dioses. Y tiene que tener usted esa sensibilidad, oír la palabra de Dios para obedecer lo que Dios le indique por medio de la palabra de Dios, de la oración, para ejercer su ministerio que el Señor le ha dado. ¿Con dificultades? Sí. De pronto con desobediencia, sí, porque somos humanos. ¿Con momentos difíciles como la que tuvo que afrontar Josué? Sí, pero nunca nos apartemos de la obediencia al Señor Todopoderoso en su palabra. Bueno, ¿algo más, Marcela? Sí, se me había olvidado algo importantísimo. Era un hombre justo. ¿Por qué lo digo? Por el tema de Rahab. Recordemos cuando fueron los espías y le prometieron a Rahab, que era una prostituta de esta tierra, le prometieron que ella y su familia la iban a salvar. Y Josué cumplió con esa promesa. Entonces también un hombre justo, un hombre correcto también y que honró la palabra. Sí. ¿Qué comunicaciones hay en Facebook y en WhatsApp? Bueno, Yo en busco WhatsApp acá no veo mensajes de nuestros oyentes. Seguramente pues estaban ahí muy juiciosos y concentrados escuchando, aprendiendo de este personaje. Y en Facebook, bueno, no sé si lo tienes ahí o en YouTube, antes de irnos. Tengo aquí en YouTube, pero se me perdió. En YouTube está Garay. Sí, Alberto Garay, como siempre, ahí presente. Gracias, Dios lo bendiga. Y tengo aquí en mi WhatsApp, ya empiezan también a entrar mis llamadas. Tengo aquí Carmenza, desde Sogamoso. Bueno, y a todos los que están conectados. Y espera que aquí hay otro, es que se me cierra acá. Miren que el pastor de Morales Cauca, Lupercio, está escuchando el programa y lo está repitiendo en una emisora que tiene local. Bendiciones, mi pastor Lupercio. Adelante, Dios los bendiga. Gracias, Marcelita, por toda la exposición. Gracias a Tanis en el Control Master, quien les habló. En el Impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Más programas en el Impulso.